Hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a todos los seguidores, a los miembros de la Hermandad de Bomberos, a una nueva charla técnica que llevaremos a ustedes a través de nuestra página oficial de Facebook. La verdad, como siempre, es una gran alegría estar cerca de toda la gente que nos sigue. Siempre vemos muchos amigos en estas charlas técnicas y lo genial de esto es que podemos llevar hasta ustedes algunos de los asesores, algunos de los instructores que colaboran con nosotros desinteresadamente, muchos de ellos hace años, y colaboran no solo con los cursos, sino a través del asesoramiento técnico, profesionales de excelente nivel técnico, muchos de ellos en el exterior, en otros países. En este caso traeremos a ustedes un instructor desde Estados Unidos, que nos dará una charla sobre manejo básico de las vías aéreas. Hablo de Christian Göring. Christian Göring nació en Chile y a los 5 años se trasladó a la República Dominicana, donde vivió el resto de su vida hasta migrar a los Estados Unidos. Él reside en la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts, hace unos 18 años aproximadamente, donde trabaja como paramédico para el servicio de emergencia local del hospital de Lawrence. Profesor además en la carrera de técnico de emergencias médicas en la universidad de esta ciudad y trabaja junto al equipo SWAT local como paramédico táctico. Por lo cual para mí es un enorme placer y un honor poder contar con él en esta charla. Le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Christian. Gracias, Tito. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer contar con un especialista, con un profesional como vos. Mucha gente no lo sabe, pero bueno, vos terminaste tu guardia hace unas horas, dormiste un poco, descansaste y bueno, acá te tenemos firme, colaborando con nosotros, como siempre. No quiero perder la oportunidad de agradecer y de recordar que en algún momento, bueno, llegamos a vos a través de un contacto mutuo de José Quirós, una de las personas que representa a la Hermandad de Bomberos y que viaja por todo el mundo. Así que, bueno, gracias a él y gracias a vos que siempre confiaste en nosotros y siempre estás ahí del otro lado. Yo ahora te voy a dar paso para que empieces tu charla técnica. Quedo a tu disposición. La idea es que la gente te pueda seguir y ver a vos, así que cuanto menos hable, mejor. Así que bueno, gracias, Christian, de nuevo, y bueno, después al finalizar la charla tendremos un ida y vuelta con la gente que está del otro lado, a ver si tiene alguna consulta. Como siempre, suele ser igual de interesante esa ida y vuelta que la charla misma. Así que bueno, gracias y te dejo que comiences. Gracias, muchas gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. Para mí siempre todo un honor y un gusto poder compartir con ustedes, poder compartir un poco de conocimientos. Hoy vamos a conversar de lo que es el manejo básico de las vías aéreas o las vías respiratorias, dependiendo en qué país estén, van a tener diferentes nombres. Para mí es uno de esos temas que son súper importantes, súper esenciales dentro de lo que es el manejo prehospitalario de un paciente. Muchas personas hablan de control de sangrado, todo lo demás. Sí, todos son importantes. Hablamos del ABC, CAB, no importa qué orden le queramos dar. El manejo de las vías aéreas sigue siendo un tema importante y un tema que quizás no le prestamos mucha atención dentro de lo que es el manejo prehospitalario de nuestros pacientes. Del manejo que le vayamos a dar va a depender muchas ocasiones de que nuestros pacientes vivan o tengan un final no muy satisfactorio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la vía aérea, debemos de entender un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía de la vía aérea sin entrar en muchos detalles, ¿verdad? Tito, si puedes presentar, por favor, la primera imagen. Ok, aquí tenemos una imagen que representa la parte anatómica de la vía aérea. Como mencioné anteriormente, no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que sí es importante mencionar acá, nuestra vía aérea empiezan en la boca, en la nariz y terminan ya en el alveolo, en los pulmones. La vamos a dividir en dos partes, vía aérea superior, vía aérea inferior. En este caso, nuestro enfoque de esta charla de hoy va a ser en lo que es la vía aérea superior. Aquí en esta imagen que vemos, tenemos dos representaciones, el infante y el adulto, el niño y el adulto. Si se fijan, algo súper peculiar es que en el adulto, tanto como en el infante, el niño, la lengua tiene más o menos el mismo tamaño, más sin embargo el resto de la vía aérea no.
¿Por qué es importante prestarle atención a esta parte? Es porque la lengua sigue siendo la causa número 1 de obstrucción de la vía aérea en un paciente que está inconsciente. Si no manejamos bien esta parte, no vamos a tener paciente que tratar realmente. Debemos de buscar la manera de remover la lengua o de moverla un poco, desplazarla un poco para poder obtener que nuestro paciente tenga buena oxigenación y ventilación mayormente. Ahora bien, mencionaba que la vía aérea empieza en la nariz, en la boca y termina en el alveolo. El aire, mientras va entrando el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, pasa por un proceso. A través de la nariz es idealmente por donde debería entrar y va a pasar proceso de filtración. Se va a calentar un poco y se va a humedecer para que pueda llegar dentro de los pulmones de una manera adecuada, ¿verdad? Pasemos a la siguiente imagen, si es posible. Ok, perfecto. Algo súper importante acá, como mencionaba, la vía aérea entre la persona adulta y el niño es un poco diferente. En los niños, muchas veces, cuando hablamos de manejo de la vía aérea, si tenemos al niño en posición supina o con esta posición que está el niño, la vía aérea naturalmente se va a bloquear porque el cuello se dobla un poco, como está en este caso, para aparentar, le dicen en inglés sniffing position, es como si estuviera oliendo algo. Y esto bloquea la vía aérea en el niño, algo que es súper común en todos los niños y por lo tanto debemos de manejarla de una manera adecuada. El otro problema es que no podemos hiperextender el cuello hacia atrás, lo cual también va a crear un bloqueo en la vía aérea del niño. Como mencioné anteriormente, en muchos de los casos, el paciente inconsciente, la lengua es la mayor obstrucción que tenemos. Incluso cuando dormimos, muchas veces cuando estamos en el sueño ya profundo, si estamos en esta misma posición, sea adulto, sea niño, van a darse cuenta que muchas personas empiezan a roncar. ¿Por qué el ronquido? Es porque la lengua, que es el músculo que está en la vía aérea, se relaja y cae hacia atrás, bloqueando la vía aérea de esta persona. Entonces, con un manejo súper básico, realmente no necesitamos ninguna herramienta para abrir la vía aérea, solo para abrirla. Las herramientas que vamos a usar son súper básicas y las vamos a discutirla en un momentito más adelante, ¿verdad? Obviamente debemos de recordar si el paciente si el paciente o la persona no está recibiendo ningún tipo de ventilación, no hay aire entrando, pasando por toda la vía aérea, llegando a los pulmones, vamos a tener varios problemas. Como cultura general o como conocimiento general, debemos de reconocer también que en el aire tenemos un 21% de oxígeno, el resto son otros gases. De este 21%, solamente el cuerpo humano solamente realmente utiliza un 6% más o menos. Entonces, ¿por qué menciono esto? En muchos casos preguntan siempre cuando hablamos de manejo de vía aérea, respiración artificial. Muchas personas preguntan, ok, ¿qué tal la ventilación boca a boca? ¿Es efectiva? Sí, es efectiva. Del 21% que aspiramos, solamente usamos 6% y el otro 14% sale hacia afuera, así que la persona, si le damos respiración boca a boca, va a recibir oxigenación también. Ahora bien, en lo personal, yo tengo herramientas para no tener que hacer respiración boca a boca, para protegerme, más en estos días que hablamos de pandemia, de virus, de COVID. Es súper importante que se protejan ustedes, súper importante. Entonces, cuando hablamos de la vía aérea, como mencioné, vamos a hablar de solamente manejo súper básico, no vamos a entrar en muchos detalles. Muchas personas cuando hablamos de vía aérea rápido empiezan intubación, laringoscopio y todo lo demás. Nada de eso vamos a mencionar acá. No vamos a hablar de eso, no vamos a tocar ese tema. Perfecto. Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor, Tito. Este es el manejo más básico que tenemos de la vía aérea. Al final de esta charla le vamos a pasar un video que yo hice hace unos meses atrás, creo que al principio del año pasado, donde demuestro estas técnicas que vamos a usar. Entonces, la técnica número 1, la que dice Head Tilt Chin Lift, esa técnica o levantar el mentón de la persona o ladear la cabeza hacia atrás un poco, levantar el mentón de la persona, es la técnica más básica para abrir la vía aérea que podemos ver.
Ahora bien, hay una contraindicación para esta técnica. Es el caso de si el paciente, si tenemos sospecha que el paciente ha sufrido algún tipo de trauma, especialmente en el cuello. No podemos manipular el cuello de esta manera. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente técnica. Ahora bien, siguiendo con la primera técnica, los beneficios de esta técnica es que va a desplazar la lengua hacia arriba un poco y va a permitir el espacio suficiente para que el aire entre y salga sin ningún problema. Obviamente, si la persona tiene otro tipo de problemas respiratorios, depresión respiratoria, ese tipo de cosas, va a ser necesario que ventilemos a la persona. Ya en la parte de la ventilación de la persona, hay diferentes técnicas para hacerlo. Mencioné lo que es la respiración boca a boca, que muchas personas están un poco, se niegan un poco a hacerla, especialmente últimamente con el COVID, como mencioné anteriormente, pero sí también tenemos dispositivos como es la bolsa de resucitación o bag valve mask o BVM, dependiendo cómo le queramos llamar. Esta es súper efectiva. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que cuando usamos este tipo de bolsa de rescate, de resucitación, debemos de tener un buen sellado alrededor de la boca para que pueda el aire entrar dentro de la persona sin escaparse. O la otra parte súper importante es que cuando ventilemos a la persona, lo vamos a hacer solamente hasta que veamos movimiento en el pecho, indicando que el aire ha llegado a los pulmones. Si sobreventilamos a la persona, hay un montón de cosas que van a suceder que no son realmente buenas para nuestro paciente. Lo más importante o lo más fácil de mencionar es que obviamente va a crear algo que se llama distensión gástrica. El paciente va a vomitar. En la otra parte, ya un poquito más complicada, sería algo que se llama incremento en presión intratorácica y no es muy beneficioso para nuestro paciente. La segunda técnica que vemos acá es la técnica que usamos cuando sospechamos que hay algún trauma en el que el paciente ha sufrido algún tipo de trauma. Es lo que en inglés le decimos el jaw thrust o la maniobra de jaw thrust, ¿verdad? O el levantamiento de la quijada solamente. ¿Qué sucede con esta técnica? Tito, si puedes quitar la imagen para enseñarles algo rápido a las personas. Cuando usamos esta técnica, hay un gran error en algunas personas que hacen esta técnica. Súper importante es la colocación de los dedos y las manos. Los dos dedos que vamos a colocar van a estar colocados acá en esta parte de acá, precisamente donde la quijada, la mandíbula inferior, se conecta con la mandíbula superior. Esta parte de acá, precisamente acá donde tengo mi dedo. Si nuestros participantes que están viendo este video, si pueden hacer lo siguiente, tomen dos dedos, lo van a colocar acá en esta parte de acá, y coloquen un poco de presión ahí. Cuando hacen esta presión, van a sentir un poco de molestia, se siente un poco de dolor acá, ¿verdad? Si sienten dolor, están en el sitio indicado. Es exactamente donde vamos a colocar nuestros dedos. La otra parte son los dedos pulgares. Van a estar prácticamente acá para que me ayude a hacer palanque. Lo único que voy a hacer es a desplazar la mandíbula inferior hacia el frente. Esto va también a desplazar la lengua un poco para crear el movimiento o para crear la apertura de la vía aérea que va a ayudarnos a que el aire entre y salga otra vez de los pulmones de nuestros pacientes. ¿Por qué esta técnica es indicada para el paciente que tiene trauma, especialmente trauma cervical? Porque solamente estoy moviendo la mandíbula inferior, la quijada de la persona. Todo el resto, la cabeza, el cuello, no se está moviendo para ninguna parte, lo cual me ayuda a prevenir otro tipo de lesiones ya más complicadas en la parte de lo que es la parte cervical de nuestros pacientes. Tito, por favor, si puedes colocar la próxima imagen. Perfecto. En los pacientes pediátricos, muchas veces he escuchado personas que dicen que el paciente pediátrico es igual que un paciente adulto, la única diferencia es que es más pequeño. Si escuchan a una persona que dice esta frase, le pueden decir que esa persona no tiene conocimiento de pacientes pediátricos. El paciente pediátrico es un ente completamente diferente.
sí tienen la misma anatomía, pero la patofisiología, la fisiología es completamente diferente a cómo funciona el adulto, la reacción, cómo reacciona al trauma, la enfermedad es completamente diferente. Por lo tanto, el manejo de la vía aérea es solamente un poco diferente. Como mencioné anteriormente, si ven esta imagen, la imagen superior, imagen A, el paciente o el niño está solamente recostado boca arriba y lo que hace es que la cabeza se inclina porque la parte de atrás del niño, esta parte de la cabeza del niño o el occiput es un poco más grande que el resto del cuerpo, por lo tanto crea una inclinación hacia el frente de la cabeza y esto, como pueden ver en esa imagen superior que está acá, hace que la lengua se desplace hacia abajo un poco y bloquea la vía aérea del niño. Ahora bien, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Técnica súper básica y no herramientas complicadas, como mencioné anteriormente. Estamos solamente hablando de lo que son las partes básicas, manejo súper básico. Lo único que tenemos que hacer, tomamos una toalla pequeña, de esas toallas que se usan para secarse las manos, la doblamos 2 o 3 veces y la vamos a colocar exactamente debajo de los hombros del niño, lo cual va a hacer que el tórax, el pecho, se levante un poco hacia arriba, y va a crear, como pueden ver en la imagen inferior, va a hacer que la cabeza se desplace un poco hacia atrás, haciendo que la lengua se desplace hacia arriba y logrando que tengamos una vía aérea bien en nuestro paciente. Ahora bien, ¿por qué no podemos tomar la cabeza del niño y solamente tirarla para atrás completamente? Bien sencillo. En la persona adulta, si se tocan acá la tráquea, ¿verdad? Van a sentir que tiene cierta dureza, ¿verdad? La tráquea ha creado, a medida que hemos crecido, que hemos envejecido, ha creado unos cartílagos que tienen forma de C, que van hacia dentro, ¿verdad? Y estos protegen la tráquea. El niño, el infante, aún no tiene esta protección. Por lo tanto, la vía aérea es súper pequeña y es súper flexible. Cuando lo desplazamos la cabeza completamente hacia atrás en el niño para abrir la vía aérea, lo que va a suceder es si tomamos, por ejemplo, un sorbeto, una bombilla, como le queramos llamar, dependiendo en qué país estemos, ¿verdad? Y lo doblamos un poco, si se dan cuenta, van a ver que se pincha el sorbeto. Es exactamente lo mismo que va a pasar con la vía aérea del niño, realmente. Por lo tanto, no podemos mover la cabeza o desplazarla completamente hacia atrás. Solamente vamos a desplazarla un poco a lo que se llama posición neutral. Y en este caso vamos a tomar lo que mencioné anteriormente, la toalla, la vamos a doblar unas 2 o 3 veces, enrolarla y la vamos a colocar por debajo de los hombros del paciente, del niño. Eso va a hacer que el pecho, como mencioné anteriormente, se mueve un poco hacia arriba, creando o proporcionando nuestra posición neutral y desplazando la lengua un poco hacia arriba, haciendo que la vía aérea esté libre y pueda entonces, podamos continuar con el otro manejo de nuestro paciente, ¿verdad? Tito, por favor, la siguiente imagen. Ahora bien, luego que logramos abrir la vía aérea en nuestros pacientes, debemos de usar lo que le llamamos adjuntos de la vía aérea para mantener la vía aérea y asegurarnos de que la vía aérea se mantiene completamente abierta para nosotros poder tener la libertad de seguir con nuestra evaluación de nuestros pacientes y seguir encargándonos de otro tipo de heridas que podamos ver en nuestros pacientes. Esta que tienen en pantalla, en inglés se llama Oropharyngeo Airway o OPA. En español es una cánula orofaringea. Algunas personas también la conocen como cánula de Gendel. Es realmente la misma, tiene el mismo principio. La idea de este tipo de cánula es que va a darle soporte a la lengua, manteniendo la lengua fuera o desplazada de la vía aérea para darnos un espacio para que el aire entre y salga de nuestros pacientes. Si leemos los libros, nos indican que este tipo de cánula la vamos a usar en todos los pacientes que están inconscientes y la única contraindicación son pacientes que
tienen el reflejo al vómito, a un activo, el reflejo de náusea. Es el tipo de pacientes que cuando lo empezamos a introducir empiezan a hacer como si fueran a vomitar, ¿verdad? Estos pacientes no van a recibir esta cánula. En realidad, la usamos solamente, por lo menos en mi servicio, lo que hacemos es que lo usamos en nuestros pacientes que están en un arresto cardíaco o arresto cardiorrespiratorio. ¿Por qué no la usan todos los pacientes inconscientes? Es bien sencillo. El único paciente que nunca va a tener un reflejo al vómito es el paciente que está en arresto cardíaco. Si la uso en otros pacientes, puedo estimular el reflejo al vómito, el paciente va a vomitar y entonces no voy a tener una vía aérea patente o permeable, como le queramos llamar, dependiendo en qué país estemos. Y parte de ese vómito también puede terminar en los pulmones de nuestros pacientes, lo cual va a crear problemas a futuro, neumonía por aspiración y ese tipo de cosas que pueden llevar al paciente séptico y complicaciones súper que van a afectar al paciente a término largo, incluyendo la muerte, ¿verdad? Ahora bien, como regla general, cuando hablamos de vías aéreas adjuntas y también de succión, si vamos a introducir el dispositivo en la boca, lo que vamos a hacer, ¿puedes quitar la imagen, Tito, por favor, para enseñarles algo? Lo que vamos a hacer, vamos a medirla. Vieron que tienen diferentes tamaños. Vamos a medir, ¿verdad? Si vamos a usar este dispositivo en la boca, nosotros vamos a medir desde la orilla de la boca hasta el lóbulo de la oreja. Y vamos a introducir el dispositivo. Ahora bien, en los libros nos indican que la punta del dispositivo, cuando lo introducimos en la persona adulta, obviamente, primero, va a ir hacia la parte superior de la boca o el paladar duro de la boca, ¿verdad? Y tan pronto encuentre resistencia, voy a girarlo unos 180 grados y luego la parte, los flanges, la parte plana que está al final, debería estar descansando en los labios del paciente. Ahora bien, el problema que tenemos o que encontramos cuando hacemos esto es que cuando encuentro la parte, la resistencia, prácticamente estoy lacerando el paladar duro de nuestros pacientes, lo cual va a crear que el paciente empiece a sangrar. Quizás no mucha sangre que me vaya a mí a preocupar en el sentido de sangrado general, pero sí tiene otras complicaciones. Por ejemplo, esa sangre puede ir o a los pulmones, complicación, ¿verdad? Realmente no complicación a corto plazo, pero más un poco a largo plazo, pero también puede ir al estómago. Esa complicación va a ser a corto plazo para mí. ¿Por qué? La sangre es un irritante al estómago, a las paredes internas del estómago, y va a crear que el paciente pueda vomitar. Y otra vez vamos a caer en lo mismo. El paciente puede vomitar, este vómito va a bloquear la vía aérea, parte del vómito puede ir a los pulmones, lo cual a largo plazo puede matar a nuestros pacientes y no es nuestro objetivo, ¿verdad? Ahora bien, algo que yo aprendí hace muchos años atrás, honestamente ni siquiera recuerdo quién fue que me enseñó esta técnica, es que en vez de poner la punta de la cánula orofaringea hacia arriba, la coloco hacia el lado, apuntando hacia el centro de la boca y la introduzco y luego la giro, medio giro, y queda perfectamente en la boca. Mi recomendación para ustedes, cuando tengan tiempo, si tienen la disponibilidad de la cánula y maniquís, practiquen ambas técnicas y ustedes van a escoger cuál técnica funciona mejor para ustedes. Obviamente también si existen protocolos locales, deben seguir sus protocolos locales. El hecho de que estamos en esta charla no es una autorización o un permiso para que violemos protocolos locales establecidos por nuestros organismos locales, ¿verdad? Tito, por favor, la siguiente imagen. El siguiente dispositivo que usamos para el manejo de la vía aérea es esta que está acá. Esta en inglés la decimos cánula nasopharyngeal airway. En español, cánula nasofaringea. Esta va, como por el nombre lo indica, nasal, dentro de la nariz, ¿verdad? Esta es la que usamos comúnmente, la usamos todo el tiempo realmente. Usamos esta mucho más que la cánula orofaringea. Esta la vamos a medir, como mencioné anteriormente, si va dentro de la nariz, se mide de la nariz a la oreja, si va dentro de la boca a la oreja, ¿verdad?
Le enseño en un momentito. Algo que es súper importante de darnos cuenta en esta, si se fijan, el final de la cánula está cortado en un ángulo, ¿verdad? Cuando lo introducimos, primero que nada, vamos a mirar los nares o los nostrils de nuestro paciente. Anatómicamente, uno de esos nares es un poco más grande que el otro. 99.9% quizás de la población, de la población siempre va a ser así, pero siempre hay excepciones a la regla, así que no nos vamos a centrar en esto. Cuando vemos el NAR o el orificio nasal que es un poco más grande, ese es el que vamos a usar para introducir la cánula en nuestros pacientes. Súper importante. La parte que está angulada va hacia el septum de la nariz o el centro de la nariz, ¿verdad? Si vieron la imagen, tiene unos sobrecitos de lubricante soluble en agua. No olviden, no, esta no tiene el lubricante, disculpen, pero sí, no olviden que deben de lubricar bien la cánula nasofaringea antes de introducirla. Algo que yo personalmente hago, obviamente vamos a usar guantes, no coloco el lubricante, imaginemos que esta es nuestra cánula, no coloco el lubricante completo en toda la cánula porque ahora cuando yo la tome por el lubricante va a estar resbalosa, ¿verdad? Lo que yo hago es que abro el sobre y coloco la punta de la cánula y la lubrico suficiente para luego introducirla en nuestros pacientes. Otra cosa que es súper importante, muchas personas por alguna razón, y esto no tiene nada que ver con experiencia, no, porque he visto paramédicos técnicos de medicinas médicas con años de experiencia que cometen este error, y es algo que tratamos de arreglar, ¿verdad? Cuando lo introducimos, muchas personas, porque ven que el orificio nasal está ubicado hacia arriba, lo que hacen es que introducen la cánula y tratan de empujarla hacia arriba. Eso es un error. El orificio nasal sí apunta hacia arriba, pero inmediatamente pasa el orificio nasal o pasa la entrada de la nariz, hace una curva, ¿verdad? Y va por detrás. Entonces la cánula se colocaría así y luego la llevo a un ángulo de 90 grados y la introduzco hacia adentro. Como mencioné anteriormente, para enseñarles, vamos a medir la cánula nasal o nasofaringea, se va a medir desde la nariz a la oreja. Esa es la profundidad que vamos a usar. Luego, cuando lo vamos a introducir, otro error que veo en algunas personas que tratan de usarla como si fuera un tornillo, darle vuelta. No, solamente la introducimos y la empujamos. Con el lubricante debería de entrar sin ningún problema. Van a haber personas, obviamente, que va a costar un poquito entrarlas. Son personas que tienen desviación del septum, han sufrido algún tipo de trauma, boxeadores también. Van a tener algún tipo de problema, va a costar un poquito entrarla, pero con el lubricante ayuda a que entre de una manera fácil. Ahora bien, contraindicaciones para este tipo de dispositivo. Bien sencillo, personas que tienen trauma facial significante, ¿verdad? Si tengo una cortadura acá, no me preocupa. Pero trauma facial significante, no deberíamos de usar este tipo de dispositivo. Muchas ocasiones pero hace tiempo atrás existía el mito de que si introduzco la cánula a un paciente que tiene trauma facial, la cánula va a terminar en el cerebro del paciente. No se ha comprobado. Hay una foto por ahí, aparece de radiografía, que algo similar. Esa foto es un clavo, no es una cánula nasofaringea. Así que las chances de que esto pase son mínimos, pero debemos evitarlo también. Trauma facial significante por el hecho de que no sabemos qué tipo de trauma interior en la cara tenga nuestros pacientes. No vamos a usar este tipo de cánula, ¿verdad? Ahora bien, esta cánula, como mencioné anteriormente, nosotros la usamos en realidad todo el tiempo. Pacientes que tienen sobredosis de narcóticos, de opioides especialmente. Uno de los problemas que tenemos con este tipo de pacientes es que ellos tienen una depresión respiratoria, el cuerpo se relaja completamente, empiezan a respirar súper lento, la lengua se relaja, cae hacia atrás. Este paciente aún está consciente, aún tiene el reflejo del vómito activo. Si le pongo la cánula orofaringea va a vomitar, por lo tanto usamos la cánula nasofaringea en este paciente y funciona de maravillas realmente. Esta cánula lo que hace es que se posiciona pasa por detrás de la lengua y nos da
el orificio que necesitamos para que el aire entre y salga sin ningún problema. Tito, la siguiente imagen, por favor. Ahora bien, luego que abrimos la vía aérea, súper importante es que debemos de asegurarnos de que la vía aérea esté limpia, que esté permeable, que esté patente. En este caso vamos a usar succión con estos pacientes, ¿verdad? Hay dos tipos de dispositivos para usar, bueno, un dispositivo con dos puntas para usar succión, ¿verdad? Esta que está en pantalla es algo que le decimos el Jankower, ¿verdad? Es la punta sólida de succión. Cuando vamos a succionar a nuestros pacientes, súper importante. Tito, ¿puedes quitar la imagen, por favor? Súper importante. Recuerden que mencioné, si va dentro de la boca, vamos a medir. No podemos, el tamaño de esa punta de succión es más o menos así. Si introduzco todo eso dentro del paciente, voy a succionar hasta los pulmones posiblemente, ¿verdad? Vamos a medir otra vez. De la oreja a la boca. Esa es la distancia que voy a introducir dentro de mi paciente. Lo siguiente, esta cánula tiene un orificio más o menos por acá, en esta parte de acá. Cuando yo cubro con mi dedo ese orificio, la succión se va a activar. Obviamente la succión está encendida, la máquina de succión está encendida, pero no va a succionar nada hasta que yo no cubra ese orificio. Otro punto, cuando succionamos al paciente, se va a iniciar desde la parte de atrás. Iniciamos desde la parte de atrás y empezamos a succionar en tipo barrida, de lado a lado, hacia afuera. ¿Por qué no inicio desde el frente hacia atrás? Porque cuando estoy iniciando al frente y voy hacia atrás, al mismo tiempo voy empujando, haciendo un barrido con cualquier fluido o vómito que el paciente tenga en la boca, lo voy empujando más hacia atrás. Por lo tanto, vamos a iniciar de atrás hacia el frente. Lo otro que es importante, ¿cuál es el tiempo de succión? No podemos succionar más de, dependiendo qué literatura estemos viendo, 10 a 15 segundos es el máximo tiempo que vamos a succionar la vía aérea de nuestros pacientes. Succionamos, ventilamos y luego volvemos a succionar otra vez. El paciente pediátrico, esta regla es súper importante sobre todo. Si succiono por largo periodo de tiempo al paciente pediátrico, voy a activar el nervio vagal, el paciente también va a sufrir bradicardia, el corazón la velocidad del corazón va a empezar a disminuir. Y el paciente puede caer en un arresto cardiorrespiratorio fácil por este sentido. El paciente pediátrico es súper sensible a la hipoxia. Y si entra en bradicardia, muchas veces es una complicación que no deseamos, es un poco complicada de manejar en este paciente pediátrico. Por lo tanto, no podemos succionar por largos periodos de tiempo el paciente pediátrico. En realidad, el paciente pediátrico yo recomendaría no más de 10 segundos. 10 segundos, succiono, luego ventilo al paciente, 1 minuto, 2 minutos y vuelvo a succionar el resto. Es lo que tenemos que tomar súper en cuenta con este tipo de pacientes. Siguiente imagen, por favor, Tito. Esta succión que vemos acá es la punta francesa o French tip, le decimos acá, ¿verdad? Pueden ver la parte súper blanca, la parte plástica, tiene un orificio que es donde voy a cubrir con mi dedo para que la succión se active. Esta es flexible, es más pequeña. La usamos mucho con pacientes neonatos, pacientes infantes y también pacientes que tienen traqueostomía o que tienen tubos para respirar en el cuello, ¿verdad? Que tienen estomas. Funciona a las 1000 maravillas con este tipo de pacientes porque es flexible y no, si trato de introducir el Jankower, que es la punta sólida, en el paciente que tiene un estoma, muchas complicaciones. Quizás no el tamaño adecuado, ese tipo de cosas. En el paciente pediátrico, perfecto. Esta funciona de las 1000 maravillas, ¿verdad? Y las mismas reglas aplican. Si va dentro de la boca, vamos a medir de la orilla de la boca hacia el oído, el lóbulo de la oreja, perdón. Vamos a iniciar la succión desde la parte de atrás, ¿verdad? La parte anterior de la vía aérea hacia el frente en un barrido de lado a lado, no más de 10 segundos. Las mismas reglas aplican realmente, ¿verdad? Tito, tenemos otra imagen, me parece. No, Cristian, esas eran las imágenes, tenemos el video. Ok, perfecto. En un segundito entramos con el video.
Entonces, este es el manejo más básico que tenemos de la vía aérea realmente. Lo único que hemos agregado acá, que puede ser quizás algunas personas no tengan a su disposición, es la parte de la succión de la vía aérea de nuestros pacientes. Ahora bien, si el paciente empieza a vomitar, obviamente, porque el paciente cuando empieza a vomitar va a hacer grandes cantidades de vómito. No podemos perder el tiempo con succionar al paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ladear al paciente hacia el lado para que el vómito salga hacia el lado de manera natural. Obviamente, tomando en cuenta de que si estamos hablando de un paciente de trauma, debemos de hacerlo de una manera que la persona que está a la cabeza del paciente va a controlar la espina dorsal, la cervical, y cuando esta persona cuente, en el conteo de esta persona, vamos a ladear a nuestra persona hacia el lado. Súper importante, comunicación con todos los miembros del equipo. Si vamos a ladear el paciente hacia el lado derecho, la persona que está a cargo, que sería la persona que está manejando la vía aérea en la cabeza, va a dar la orden. Vamos a ladear el paciente a la cuenta de 3 hacia el lado derecho. Todos debemos de prestar atención y usar comunicación. La comunicación con todos los miembros del equipo es súper importante. No importa si estamos hablando de áreas bomberiles, áreas de extricación, o sea, combate a incendio, extricación, rescate, manejo prehospitalario, medicina táctica, no importa el área que estemos hablando. La comunicación con todos los miembros del equipo es uno de los puntos más importantes también para el buen manejo de nuestros pacientes. Ahora bien, vamos a presentarle ahora un video que hice, como decía anteriormente, hace unos meses atrás, creo que fue a principio de año, no recuerdo bien, donde hablo del manejo de la vía aérea, pero en este caso tengo un maniquí donde voy a demostrarle todas estas técnicas que he mencionado anteriormente. Así que, Tito, por favor, puedes poner el video. Saludos, les habla Christian Göring. Vamos a hacer un video rápido en lo que son manejos básicos de la vía aérea. En este caso vamos a usar dos dispositivos que normalmente usamos adjuntos a la vía aérea. Una cánula orofaringea y una cánula nasofaringea, ¿verdad? Los nombres pueden variar de país en país. Obviamente cada país tiene su propio coloquialismo y cambian nombres en muchas ocasiones, ¿verdad? Vamos por lo básico. Cuando abrimos una vía aérea, tenemos dos maneras de abrirla, ¿verdad? La manera que normalmente usamos cuando no hay un trauma envuelto, que sería el head tiltion left, ¿verdad? Mano en la frente, mano en el mentón, hacia atrás, ¿verdad? La otra manera es cuando hay un trauma envuelto. En este caso, he visto mucha confusión, muchas personas no saben realmente hacer lo que sería un jaw thrust apropiadamente. En algunos países le llaman jaw thrust modificado, ¿verdad? El error más común que veo en muchas ocasiones es donde colocan los dedos acá, ¿verdad? Vamos a colocar nuestros pulgares en la parte huesuda de la mandíbula, perdón, aquí, ¿verdad? Y vamos a buscar esta parte aquí, donde se conecta la mandíbula y el jaw aquí, ¿verdad? Esta parte aquí. Y vamos a levantar la mandíbula hacia arriba. Esto lo que va a hacer es que va a desplazar la lengua, que es el principal órgano que va a causar obstrucciones en la vía aérea en nuestros pacientes, y va a crear un espacio suficiente para que el aire pase hacia adentro y hacia afuera. Esas son las dos técnicas más fáciles de abrir una vía aérea, o las dos más frecuentes usadas. Ahora la otra parte que vamos a hacer es usar los dispositivos que nosotros en inglés llamamos Airway Adjuncts, ¿verdad? Vamos a usar guantes porque vamos a usar lubricante. Idealmente siempre deberíamos usar lubricantes solubles al agua cuando insertamos en la nariz, ¿verdad? Vamos a iniciar con la boca. Lo primero, vamos a medir cuál es el que va a caer bien dentro de nuestro paciente. No queremos usar uno que sea más grande o más pequeño, ¿verdad? Medimos de la orilla de la boca al lóbulo de la oreja. Este sería un poco pequeño. Este quedaría perfecto. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. La que enseña el libro normalmente. Primero que nada, vamos a abrir la boca, ¿verdad? La manera en que yo abro la boca particularmente. Coloco mi dedo índice en los dientes superiores, el dedo pulgar en los dientes inferiores, y así abro la boca, ¿verdad? Ahora bien,
al insertar este dispositivo, lo que en inglés le llamamos OPA, el libro, las recomendaciones del libro es la siguiente. Abrimos la punta hacia el paladar duro, ¿verdad? Hasta que encontramos resistencia y luego le damos una vuelta de 180 grados y queda ahí insertado perfectamente. El error con esto, o algo que a mí personalmente no me gusta con esto, es que al insertarlo de esa manera, cuando forzamos en el paladar duro podemos hacer que sangre, crea laceración y sangrado. Ese sangrado puede comprometer la vía aérea. Por lo tanto, la manera en que yo lo hago y la encuentro mucho más fácil, inserto de lado y luego roto, ¿verdad? Ustedes pueden tratar ambas técnicas y deciden cuál es la que más les parece fácil para ustedes, ¿verdad? Okay. La siguiente, cánula nasofaringea, NPA, vamos a medir de la nariz hacia el lóbulo de la oreja. Hay diferentes cánulas nasofaringea. Esta en la particular es la que tenemos acá en la universidad donde trabajo. A mí en lo personal no me gusta porque el phalange, esta parte de acá arriba, es muy fina y han habido casos en que el paciente, especialmente pacientes que tienen sobredosis de narcóticos o opioides principalmente, cuando empiezan a respirar por sí mismos, ellos despiertan y toman un respiro profundo. Pueden aspirar esto. Han habido 3 casos, 4, 5 casos en total documentados en la área donde yo trabajo, ¿verdad? Vamos a poner un poco de lubricante. Este es el lubricante que usa el maniquí, obviamente, ¿verdad? Normalmente sería un lubricante basado en agua. En relación al lubricante, en lo personal, algo que yo hago, viene en un sobrecito, como si fuera un sobrecito de esos de ketchup que venden en las bodegas, en los colmados, en los restaurantes, o sandwicheras, como quieran llamarle. Normalmente lo que yo hago, yo abro el sobrecito y solamente pongo la punta, ¿verdad?, de la cánula nasofaringea. No pongo todo el lubricante en toda la cánula porque ahora empieza a ponerme los dedos resbalosos y se me hace un poquito difícil insertarla. Puntos importantes. Si se fijan, está cortada en curva. La curva va hacia el septum de la nariz o el centro de la nariz, ¿verdad? De esta manera. Lo otro que es importante y un error grande que he visto mucha gente cuando lo introducen hacia arriba así, ¿verdad? El septum, el nerve, cuando entramos en la fosa de la nariz, es curva. Entra y inmediatamente hace una curva hacia el resto del cuerpo hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, entramos acá y luego derecho entra mucho más fácil, ¿verdad? Lo otro, si se fijan, yo no le doy vueltas ni nada. Entro, empujo y entra derecho, ¿verdad? Ahí, perfecto. Y esa es la manera en que deberíamos de manejar la vía aérea de una manera muy básica. Ahora bien, diferencia entre ambos dispositivos. La cánula orofaringea, si nos llevamos por lo que dicen los libros, debe ser insertada en todo paciente que sea inconsciente y que no tenga un reflejo al gag, que no vaya a vomitar, un reflejo al vómito, ¿verdad? Esta. Ok, para el video, porque ya solamente está repitiendo lo que les había mencionado en relación a las indicaciones y contraindicaciones de ambos dispositivos. Pero en el video con el maniquí se puede ver la facilidad que usamos para manejar la vía aérea, cómo abrir la vía aérea propiamente, cómo insertar ambos dispositivos de manera apropiada. Por el momento, es todo lo que tengo para ustedes en relación al manejo básico de la vía aérea. Como mencioné anteriormente, es un manejo súper básico que cualquier persona puede hacer. No estoy entrando en detalles de técnicas avanzadas, intubaciones, nada de eso. Bueno, realmente no. Si no sabemos lo básico, no podemos estar discutiendo de lo que es lo avanzado, ¿verdad? Como mencioné, es todo lo que tengo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, estoy a su disposición. Bueno, Cristian, buenísima la charla, la verdad que muy interesante. Tenemos varias consultas. Si querés te las voy trasladando, tengo que ir un poco más en el chat, pero bueno, vamos a ir trasladándolas de a poco, por ahí si nos olvidamos alguna que las recuerden.
Mariano Román pregunta, si introducimos la manguera haciendo succión pausada para no empujar los fluidos hacia adentro, ¿estaría mal? Sí, realmente aunque la introduzcamos, si entramos desde la parte más próxima de la boca, la más hacia afuera de la boca, y empezamos a hacerla de manera pausada hacia atrás, vamos como quiera a empujar todo, cualquier cosa que esté ahí que pueda bloquear la vía aérea realmente. Por eso siempre recomendamos desde la parte de atrás de la boca hacia afuera, en forma de barrida, de lado a lado. Hola, buenas tardes, soy Fernando Santillán. Quería saber qué mascarilla nos aconsejas para poder trabajar cuando tenemos que trabajar tan cerca del paciente y con las vías aéreas referido al COVID-19. En relación al COVID-19, mascarillas N95. Las mascarillas que son las mejores que podemos usar hasta el momento son las que nos proveen el mayor grado de protección. En tiempos pasados, cuando estábamos hablando de COVID, especialmente si vamos a usar succión con nuestros pacientes, usábamos una mascarilla normal quirúrgica que tienen una parte plástica transparente en el que cubre los ojos. Recuerden que si vamos a usar succión van a haber fluidos brincando por todas partes, por lo tanto no es solamente la mascarilla, sino también no olviden protegerse la parte visual también. Usen lentes de seguridad también, pero la mascarilla N95 es la mejor que pueden usar. En caso de generar sangrado, ¿la nasofaringea no afecta el colocado? Mariano Román pregunta. No, realmente no. En muchos casos sí produce un poco de sangrado si escogemos el tamaño que no es adecuado, si no probemos lubricación adecuada, va a producir un poco de sangrado. Es una complicación, sí, no tan mayor como cuando introducimos la cánula orofaringea en la boca, así que no me preocupa tanto en ese sentido. Sí, un grado de preocupación, pero no tanto mayor. Bueno, algunos comentaban que el video tiene el volumen un poco bajo, pero creo que se entendió, se escuchó igual. En todo caso, después cuando quede el vivo grabado en Facebook, lo podrán repetir y subir el volumen de la computadora. Creo que la mayoría lo pudo escuchar, yo al menos lo pude escuchar. Lo genial es que pudimos contar con ese video que grabaste vos propiamente, así que bueno, genial. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Qué pasa si al momento, te leo tal cual está, a ver si se entiende, de Mariano, ¿qué pasa si al momento de hacer la horita de la boca con los dedos entra en estado de convulsión? Mi pregunta es por la fuerza que ejerce la mandíbula en ese momento. Si el paciente empieza a convulsionar, saca los dedos de ahí, sencillamente, es sencillo. Sí, porque mayormente cuando una persona convulsiona, la mandíbula inferior y superior se trancan, por decirlo así, ¿verdad? Es por esa razón que cuando abro la boca, mi dedo índice va en la punta, en los dientes y acá. Si el paciente empieza a forcejear, tratar de cerrar la boca, tengo el espacio suficiente para mover rápido sin que me atrape el paciente. Por eso yo en lo personal nunca pongo mis dedos dentro de la boca del paciente pasado los dientes, pues no quiero perder. Tengo mis 10 dedos intactos, no los quiero perder. Si el paciente empieza a convulsionar, la misma manera. Aquí, rápido saco, porque me puede morder el diente y el paciente al estar inconsciente, la contracción muscular acá, puedes perder un dedo. Saca los dedos de inmediato, no los dejes ahí. Bueno, hemos respondido a un montón de preguntas. Saludos a Gabriel, hay mucha gente conocida que nos está saludando. Nos ha seguido muchísima gente durante la charla. En este momento sigue la misma cantidad de gente, la verdad que muy interesante. Yo tengo alguna consulta, Cristian. Claro. Espero no meter la pata porque veo que hay gente que sabe mucho que yo. Pero, por ejemplo, a mí me interesa saber, obviamente, lo bueno de contar con una persona que está trabajando en Estados Unidos, en este caso en Massachusetts, y que tenés, y que creo que es el plus, es que contás con una infinidad de recursos, de elementos dentro de la ambulancia, de habilitaciones para trabajar, certificaciones para poder avanzar sobre el paciente, y esas posibilidades muchas veces en algunos lugares de Latinoamérica no están o son un poco más recortadas.
hay algunos lugares de Latinoamérica donde los bomberos están un poco restringidos, sobre todo en las técnicas invasivas del paciente. Según tu punto de vista, un primer respondiente, en este caso un bombero paramédico, un paramédico, sea del servicio de emergencia que sea, que aborda un paciente con un X problema, una emergencia, ¿qué tanto podría avanzar para vos? ¿Qué posibilidades tenés vos en los Estados Unidos de avanzar sobre un paciente y si eso te parece correcto? En relación al paciente, bueno, yo trabajo para un hospital, trabajo en el sistema 911, pero trabajo para un hospital, lo cual me da esa libertad de protocolos, de guías y todo el equipo que tengo infinidad de equipo a mi disposición. Esa es la gran diferencia, me da mucha facilidad de avanzar en educación, en certificaciones. De hecho, hace poco me tocó renovar mi certificación en lo que es lo que le llamamos secuencia rápida de intubación. En todo el estado en el que yo vivo, solamente 5 de cientos de servicios de ambulancia, solamente 5 servicios de ambulancia tienen esa habilidad, que son los que trabajamos para hospitales. Las posibilidades de avanzar son tremendas acá en relación a otros países, en educación, en preparación, en todo. Eso es lo bueno de el privilegio de acá en comparación a otras partes. Hay una pregunta hay varias personas que son instructores de la Hermandad Bombero que están observando la charla. Saludos a todos ellos. Saludos a todos. Camilo, en caso del personal LEGO no logra hacer la desobstrucción, ¿qué puede hacer mientras espera el SEM? Debe ser el servicio de emergencias médicos. Sí. Si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea, obviamente, los primeros pasos van a ser lo que le llamamos maniobra de Henle. Hay personas que van a usar el término, otras personas usan masaje abdominal. La persona no logra liberar la vía aérea, me imagino que es lo que él se refiere. No logra que la obstrucción se libere de la vía aérea, la persona puede caer en estado de inconsciencia. En ese caso, nos afirmamos a lo que son las guías de la Asociación Americana del Corazón, que en este caso vamos a llevar el paciente hacia el piso de manera delicada, especialmente que no se choque la cabeza, y vamos a iniciar RCP. La única modificación en la RCP en este caso es que cuando vayamos a dar las ventilaciones vamos a mirar dentro de la vía aérea. Si vemos dentro algo de la vía aérea se remueve, si no se sigue dando la compresión, obviamente. Bueno, hay una pregunta muy interesante. ¿Estos elementos se pueden colocar si hay posibilidad de vías aéreas quemadas? Y con respecto a eso después tengo otra consulta, pero bueno, estaría bueno responder eso. Sí, súper importante. Esa pregunta es muy importante, de hecho, muy buena pregunta. En relación a la vía aérea quemada, debemos de tener mucho cuidado. El problema con la vía aérea quemada, estos dispositivos pueden irritar toda la anatomía interior de la vía aérea y lo que va a hacer es que va a hacer que la vía aérea se inflame y puede cerrar la vía aérea por completo. En el manejo de la vía aérea avanzada, por lo menos en la parte mía, lo que nosotros hacemos con estos pacientes es intubar a estos pacientes de manera vía secuencia rápida o asistida por medicamentos. Con cualquiera de los dos términos podemos usarlo. Vamos a manejar esa vía aérea de manera avanzada en este caso, porque el chance de que esta vía aérea se inflame y se cierre por completo es súper alto. Y si esto sucede, ya estamos hablando de vía aérea quirúrgica, donde vamos a abrir acá una cricotiroidotomía, vamos a abrir acá, entonces, para poder mantener una vía aérea. Insertar estos dispositivos no sería una primera línea para mí en este sentido, en este paciente. Voy a tratar de manejar la vía aérea de la manera más básica posible, sin irritar la parte inferior de la vía aérea. Prácticamente yo diría usar la Jaw Truss o la Head Suction Lift, porque esas dos, pero esos dispositivos, mucho cuidado para no irritar la vía aérea. Con respecto a esto, bueno, tengo una pregunta mía, personal. Sí.
en este caso con una experiencia propia durante un entrenamiento. Bueno, en realidad fue durante una emergencia y después en el entrenamiento lo vi también. En el caso de que sos afectado por llamas, por fuego, que llegan hasta donde estás vos, y hay bomberos que pierden la conciencia al respirar las llamas o respirar la alta temperatura en ese lugar. En este caso fue un derrame de combustible. Quedó rodeado por el fuego, respiró, no tenía la protección respiratoria, y creo que también estaría bueno ver la vía aérea, la importancia del trabajo o de la protección, en este caso la vía aérea, sobre todo en bomberos, que no lo hemos tocado. Sí, es realmente también el mismo principio, el calor o el humo también que se aspira, todo eso que puede quemar la vía aérea, va a irritar la vía aérea y, como digo, estos pacientes pueden ir de 0 a 100 en cosa de minutos. Me ha tocado en mi experiencia pacientes de cuando nos toca ir a incendio, la manera que funciona el sistema acá, cuando hay un incendio siempre hay también 2 ambulancias que están en stand-by por lo que pueda suceder. Me han tocado casos donde tengo un paciente que logró escapar el incendio, ¿verdad? Está afuera. Estamos hablando completamente bien y de momento la vía aérea se empieza a cerrar rápido. Lo mismo sucede con los bomberos también. El calor, el humo irrita la vía aérea y puede hacer que se cierre por completo. Son personas que debemos de tener mucho cuidado al manejar esas vías aéreas y debemos de ser agresivos en el manejo de la vía aérea, estar preparados 2 pasos más al frente, quizás 3 de lo que pueda pasar. Son esos casos que me anticipo a esos 2 o 3 pasos. Yo ya al momento en que empiezo a ver un problema, ya estoy pensando que vamos a empezar a calcular medicamentos porque esta persona la vamos a sedar, la vamos a paralizar y la vamos a intubar. ¿Hay algún caso producto de un incendio, o sea, los productos generados en un incendio? Porque recuerdo el caso de una disco muy conocido en Buenos Aires, donde los adolescentes fueron afectados por el producto del incendio. Creo que eran productos al quemarse el plástico, me parece que era plástico. Sí. Yo no me acuerdo puntualmente el producto en este momento, no me viene a la cabeza, pero bueno, habían explicado que generaba algún tipo de reacción en la vía aérea y lo que hacía era que la vía aérea se cierre muchísimo, que genera como una reacción en la vía aérea y la vía aérea se cerraba mucho, lo cual perjudicaba mucho las primeras maniobras con estas personas, con estos adolescentes. Yo no sé si tenés algo para decir con respecto a eso, porque me vino ahora ese ejemplo a la cabeza y no recuerdo el producto, pero si hay algún producto de un incendio que pueda generar ese tipo de reacción en la vía aérea. Sí, de hecho, obviamente como bomberos saben que todos los incendios van a producir ciertos químicos, dependiendo del material que se esté quemando. Plásticos sobre todos también. Ahí me ayudan. Me acaban de decir cuál era el producto del incendio y era ácido cianhídrico y sí, era ese el que no me venía a la cabeza. Sí, exacto. Especialmente ese tipo de ácidos. Todo eso, el humo solo de por sí irrita la vía aérea. Si le agregamos estos químicos, la irritación va a ser más rápida y eso va a hacer que la vía aérea se cierre. Puede cerrarse de manera parcial o de manera completa. En el caso mío, yo no quiero esperar a investigar si se cierra de manera parcial o completa. Voy a manejar la vía aérea de manera agresiva. Hay diferentes, como mencioné, los diferentes químicos van a tener diferentes tipos de reacciones. También hay otros químicos que quizás no afectan la vía aérea, pero afectan la respiración interna del cuerpo. Lo que hacen es que se meten dentro de la célula y no dejan que el oxígeno entre dentro de la célula, bloquean la célula. Eso es una asfixia, lo que llamamos asfixia al nivel celular. Todo este tipo de cosas, dependiendo de los químicos que estamos viendo, están corriendo por mi cabeza al momento que veo un incendio. Estoy rápido pensando ¿qué químico está envuelto? ¿Qué puedo encontrar? ¿Voy a tener una vía aérea irritada que voy a tener que intubar? ¿O voy a tener una persona que tiene químicos que están afectando la respiración celular? Necesito usar un CPAP, necesito darle oxígeno de alta concentración. Todo ese tipo de cosas son ideas que van cruzando por mi cabeza
al momento en que voy a la escena. Siempre yo inicio, por lo menos en lo particular, no sé qué tal ustedes, pero yo cuando voy a una llamada, yo empiezo por el peor escenario. Inicio, la cabeza mía tengo el peor escenario para que cuando llega ya quizás llego preparado para el peor escenario y espero lo mejor. Es la idea. Llego preparado para el peor y espero que no sea tan malo como estoy imaginando. Es un alivio al encontrar eso también. Y un poco en referencia a lo que me estás diciendo, y como te digo, a mí me gusta mucho la especialidad de incendio. Recuerdo algo que había escrito Jean Rafael, un instructor muy conocido, sobre la importancia de entrenar en escenarios reales. Sí. Como cuando entrenan o capacitan un piloto de una línea comercial, lo entrenan en situaciones reales, porque es el tipo de piloto que quiere una empresa de ese tipo, o sea, quiere a los mejores y entrenados para enfrentar situaciones atípicas. ¿Qué tan importante es el entrenamiento en escenarios reales? Porque un bombero, un paramédico a veces tiene que trabajar en situaciones muy complejas, con mucha adrenalina o con muchas víctimas y demás. ¿Qué importante o qué importancia tiene esto para vos? Súper importante. Mientras más real sea el escenario, mejor es la capacitación, en mi opinión personal. Como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que uso con mis estudiantes de técnico de emergencias médicas. El edificio donde damos las clases, la universidad, es de 3 niveles. A veces hago una simulación de un arresto cardíaco en el 3er piso. Antes de que los estudiantes lleguen al paciente, yo lo hago que suban, bajen la escalera unas 3-4 veces para tener la adrenalina corriendo, se sienten un poco exhaustos, y luego hago que manejen el arresto cardíaco. ¿Por qué hago esto? No hay ningún tipo de simulación que me va a hacer que mis estudiantes tengan esa adrenalina corriendo, que sientan el cansancio de subir a un 3er piso. Por eso trato de hacerlo lo más real posible. En el caso de los bomberos también igual. Estoy de acuerdo que los entrenamientos deben de ser de la manera más real posible, obviamente manteniendo todos los estándares de seguridad, pero mientras más real, mejor el entrenamiento, mejor nos preparamos para este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay un dicho que yo lo uso mucho, se le adjudica a un escritor griego, no recuerdo el nombre exactamente, y también hay una modificación del mismo dicho que se le atributa a un Navy SEAL, que dice que en situaciones en situaciones de alto riesgo no nos elevamos a la situación, sino que nos hundimos a nuestro nivel de entrenamiento. Esa frase la uso mucho por lo que implica. Cuando en situaciones forzosas, situaciones de estrés, yo no me elevo a la situación, sino que me hundo a mi nivel de entrenamiento. Por eso es que entrenamos tan duro, por eso es que hacemos los entrenamientos lo más reales posibles. Sí, David nos agrega, eso lo logramos mediante simulación clínica de alta fidelidad. Exactamente. Es completamente correcto. Mientras esa es una de las ventajas que tengo acá en donde trabajo en la universidad. Tengo maniquí de alta fidelidad. El que vimos en el video es uno de los maniquí más baratos que tenemos. Tenemos maniquí que van creo que cuestan hasta $100,000, que prácticamente hacen todo lo que hace un humano realmente. Y lo usamos mucho realmente. Bueno, la idea de nosotros es, o por lo menos la idea mía como instructor, a mí no me gusta entrenar a una persona para que sea EMT o sea paramédico. A mí me gusta, la manera que yo los entreno es mirando el futuro de que en algún momento esta persona que estoy entrenando va a ser mi compañero, puede ser mi compañero, y ha sucedido en muchos casos, y yo quiero tener la confianza de las habilidades de esta persona, o esta persona quizás pueda responder a un accidente que involucre a un familiar mío, y me gustaría que esta persona tenga el entrenamiento adecuado con los más altos estándares de entrenamiento posible, lo más real posible. Esa es la idea siempre, lo más real posible es el mejor entrenamiento que podemos darle a nuestros pacientes, o a nuestros estudiantes, perdón. Bueno, vamos a ir finalizando. Hubo muchas consultas y la verdad que sos bastante concreto en las respuestas y permitiste que haya muchísimas.
Luis Pedraza nos pregunta, en el caso de una obstrucción por una golosina u otra cosa y que no es posible desobstruir por Hemlich y ante una hipopsia inminente y la no llegada en tiempo del sistema de emergencia, ¿hasta dónde considera la apertura, corte de tráquea y en ese caso cómo sería la operatoria? No lo recomiendo. Realmente, la apertura de la tráquea, cuando hablamos si estamos hablando de la apertura quirúrgica de la tráquea, es una técnica que no la recomiendo, incluso en mi caso, es el último recurso que voy a usar. Si tienes una obstrucción de la vía aérea por una golosina, por ejemplo, o sea, estamos hablando de un niño, estamos usando la maniobra de Heimlich, ¿qué es lo que vamos a hacer si el paciente, no hablemos de hipoxia, porque ya al momento que tiene la obstrucción ya está entrando en hipoxia? Si el paciente queda inconsciente, nos vamos a pegar a las reglas de la Asociación Americana del Corazón. Colocamos al paciente en el piso y vamos a hacer RCP. Dependiendo, estamos hablando de un niño, obviamente hablamos de golosinas. Dependiendo si tenemos un rescatador o dos rescatadores, pueden ser 30 compresiones, 15 compresiones, 2 ventilaciones, ¿verdad? Al momento en que voy a hacer la ventilación, voy a abrir la boca, veo si hay algo dentro de la boca, si logro verlo, lo saco, si no veo, no introduzco mis dedos, pero aún así voy a hacer las ventilaciones, porque el chance de que un poco de ese aire que estoy ventilando al paciente llegue a los pulmones es más del 50%, ¿verdad? Pero la vía aérea quirúrgica en un paciente en el sistema prehospitalario, sí estamos entrenados para hacerla, pero no la recomiendo porque lleva mucho entrenamiento. Es una de esas cosas que siempre digo, hacemos quizás una vez al año o una vez cada 5 años, por lo tanto nos mantenemos entrenando para que cuando llegue ese momento estemos preparados. Y realmente nunca estamos preparados para ese momento. Y esa es mi respuesta a mis estudiantes de paramédicos de técnica comercial médica en Estados Unidos. En Latinoamérica, no lo recomendaría realmente. Sería la última opción cuando ya no hay más nada. Bueno, genial. La verdad que respondimos un montón de preguntas. Estuvo muy bueno. Cristian, obviamente que te voy a invitar a que esta no sea la última charla porque fue genial contar con vos, con tu experiencia y con tus conocimientos. Un tema antes para terminar, una última pregunta de mi parte, un tema que no hemos conversado nunca entre nosotros, pero bueno, me animo a hacerte la consulta en vivo, sin red, sabes que la gente quiere sangre. Sí. Hay dentro de los sistemas de emergencia, o en este caso de los paramédicos, por lo menos en tu entorno en el estado de Massachusetts, ahí en Lawrence, contención psicológica, el paramédico tiene asistencia psicológica, tiene ante algún evento durante su trabajo esa contención o no existe? Sí tenemos. Uno de los beneficios, como digo, de trabajar en un hospital es que tenemos todo este tipo de ayuda psicológica para el estrés postraumático y todo lo demás. De hecho, muchas veces cuando nos enfrentamos a una llamada que crea PTSD o estrés postraumático, después de la llamada nos sacan del servicio, o sea, no terminamos el servicio y vamos a hablar con un psicólogo, todas las personas envueltas, policía, bomberos, paramédicos, enfermeros, doctores. Después que terminamos la llamada, nos llevan a un salón donde todos conversamos y nos brindan ayuda psicológica necesaria. Y no termina solo ahí, sino que los días posteriores este psicólogo nos llama todos los días prácticamente para chequear que esté todo bien, cómo sigues, qué sientes, todo ese tipo de cosas. Bueno, Cristian, vamos a dar por finalizada la charla. Yo te agradezco de corazón, como le agradezco a cada uno de los instructores y de los asesores que colaboran con nosotros. Es un privilegio contar con vos, con tu presencia hoy en esta charla. La gente te manda saludos, ojalá después puedas leer los comentarios porque hay gente de México, de Argentina, de un montón de lugares, gente que te conoce, instructores nuestros. Sí. Así que hemos llegado a un montón de gente y este video va a ser muy visto. Así que gracias, te dejo la oportunidad de decir unas palabras, de despedirte de la gente.
Bueno, primero que nada, Tito, a ti muchas gracias, hermano, de todo corazón por la invitación. Para mí siempre es todo un honor poder compartir un poco de los conocimientos que tengo con todas las personas. A todas las personas que me están enviando saludos, muchos saludos a todos ustedes. De igual manera, gracias a ustedes por haber brindado un poco de su tiempo para venir a escucharme a mí. En un momento voy a entrar más tardecito, voy a entrar al Facebook y le envío saludos a todos uno por uno. Muchas gracias. Espero que esta pequeña plática que tuvimos haya sido beneficiosa para todos ustedes y que hayamos aclarado algunas dudas que hayan tenido y aprendido algo nuevo en el proceso también. Esperemos que no sea la última vez. Como digo, Tito, estoy a tu disposición siempre. Tienes mi teléfono, tienes mi contacto. Siempre que quieras, hermano, estoy a tu orden. Bueno, mil gracias, Cristian. Te despido. Voy a cerrar la transmisión, pero bueno, de nuevo, ojalá que no sea la última y podamos seguir contando mucho tiempo con vos, traerte a distintos lugares de Latinoamérica y contar con tu apoyo como siempre, porque es un privilegio. Chao, te despido. Buenas noches, Cristian. Gracias, buenas noches, hermano.